Ya te tenemos preparado el primer café de la mañana. Información veraz y oportuna. El primer café de la mañana. Así comienza. Recién hecho con información veraz. El primer café de la mañana. Entre cantos y ovaciones, Colombia y Venezuela celebraban la reapertura de su frontera compartida. Después de 7 años de cierre, el acto despertaba esperanza a ambos costados de los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Pero un mes después, las expectativas se han ido diluyendo. Para los habitantes de la zona, poco ha cambiado. Lo mismo, porque uno quisiera es que dejaran pasar siquiera los carritos y eso, para poder uno ya facilitar más la pasada, porque esta pasadita aquí siempre es difícil. Muy bien, porque nos perjudica el trabajo de uno pasar la mercancía y uno vive de eso. Esa es la ayuda de uno, pero nos regresan, no nos dejan pasar la mercancía para atrás. Los gobiernos aseguran que se está llevando a cabo un proceso gradual. Porque el comercio se hace entre gente, entre empresarios. Entonces, en la medida que tú tengas claridad de que ese vía, ese canal es seguro, o decir, las operaciones se están dando, tú vas a direccionar más operaciones por esa vía que por otra vía alternativa. Las cifras denotan un éxito moderado. Según el Ministerio de Comercio colombiano, desde la apertura se hicieron negocios por $2,25 millones y pasaron 1.552 toneladas de carga de importaciones y exportaciones. Se calcula que 67 camiones de carga han cruzado por los puentes. Muchos siguen siendo los retos. Uno de ellos es combatir el contrabando, que según la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana ha aumentado desde la reapertura y que en este año ha generado aproximadamente $900 millones. La oleada de crímenes en Bogotá, de cuerpos embolsados y torturados, tiene un elemento hasta ahora desconocido, y es la existencia de víctimas de fármacos que fueron arrojadas en los centros orientales. RTVC Noticias tuvo acceso a los informes forenses que reseñan 6 casos que, según los investigadores, estarían relacionados. A las víctimas las envenenaron con barbitúricos inyectados. Exclusivo RTVC Noticias. El cruce de estos documentos y las inspecciones técnicas de los forenses llevaron a las autoridades al que puede ser un nuevo caso de asesinatos en Bogotá, con aparentes métodos crueles y de tortura. Son 6 casos, 6 asesinatos, y los investigadores creen que existen hilos comunes y conexiones. Por ejemplo, la causa de la muerte, al parecer, un fuerte fármaco utilizado en dosis altas y letales. También el sitio donde fueron hallados, todos en los cerros orientales, todos en esta zona, en la localidad de San Cristóbal. Fuentes de la Fiscalía le dijeron a RTVC Noticias que investigan más casos, serían más de 6 y todos con los mismos nexos, el uso de barbitúricos y el sitio donde fueron arrojados los cuerpos. Si se revisan los documentos, se ve que los forenses confirmaron la presencia de tóxicos. Test rápido para drogas psicoactivas en orina positivo para barbitúricos, cocaína y marihuana. En otra de las víctimas encontraron test rápido para drogas psicoactivas en orina y sangre positivo para barbitúricos en exceso involuntario, cocaína y marihuana. RTVC Noticias también tuvo acceso a las fotografías de los levantamientos. Por su sensibilidad, no son publicadas en televisión, pero le hemos hecho tratamientos a algunas de ellas para mostrar la misma evidencia que han analizado los forenses. De las 6 víctimas, 2 mujeres y 4 hombres, solo 3 han sido identificados. Los investigadores también determinaron que todos tienen antecedentes por microtráfico, lo que tiene a las autoridades tras la pista de posibles nexos de estos casos con los otros crímenes violentos de la ciudad, es decir, los cuerpos descuartizados que aparecen en bolsas. Para Marta Teherán, sentir que empieza a llover es sentir cómo se le acelera el corazón por pensar que con un nuevo aguacero se le caiga el techo de la casa. Techo que por el último aguacero está sostenido solo por un palo. Y en el barrio Villa del Rosario, en Barranquilla, el agua se está metiendo por debajo de las casas, las estructuras se están levantando y el piso se parte como una tostada. Eso sin contar que muchas personas están quedando aisladas porque los puentes o los caminos están dañados.
El barrio Villa del Rosario de Barranquilla, el asentamiento Villa Girardot en Bucaramanga, Amagá en Antioquia y Altos del Pino en Ciudad Bolívar en Bogotá coinciden en el mismo miedo cuando las nubes asoman oscuras y el agua se convierte en enemiga. Todas las mañanas tenemos que salir corriendo porque eso comienza a llover muy fuerte. En este sector de Barranquilla no paró de llover durante 3 días. Se sentía bulla por debajo de la tierra, como si se estuviera pasando arroyo, no sé, algo horrible. Mira cómo están las terrazas destruidas. Me ha dolido mucho todo lo que estoy pasando porque soy una madre soltera con mis 2 hijos. Se escucha cuando el piso va quebrando, se escucha cuando todo se va partiendo. Cuando el cielo dio tregua, los sueños de toda la vida se recogían en pedazos. También tenía mi trabajo aquí, vendíamos frito en la puerta y no he podido. O sea, estoy manos abajo. Todo lo tengo tirado porque todo se me moja. De aquí cambio para un lado, acá me cae otra gota, de acá ruedo para otro, y siempre mojándose. Me tuve que desplazar para la sala por el miedo de que esto me caiga encima. Casas fracturadas, estructuras en el piso. Ese palo se cae y se me va todo el techo de esto. A veces el agua no tiene declive, sino que se devuelve, y ese es el problema que estamos viviendo ahorita. Todo se ha hundido, si usted se da cuenta. E irónicamente, la necesidad de mirar al cielo para buscar socorro. Cualquier ruidito se levanta, uno vive con un trauma, o sea, ya es un trauma que uno tiene. Más de 1000 familias en Bucaramanga viven bajo amenaza permanente. Cuando no se caen los árboles, se vienen las montañas, se vienen los derrumbes, acaban con las casas. Hace 2 días, la tormenta eléctrica que acompañó la lluvia no tuvo piedad. Yo veía que los árboles caían. Este viene siendo el patio de la casa, pero se vino todo, mire, acomodando poco a poco, ¿me entiendes? Porque hay que acomodar, si huele a llover, nos inundamos, y aquí hay niños, familias. Señor, ayúdanos, Padre. Entre Ciudad Bolívar y Soacha, este es el panorama casi todo el año. No tenemos la canalización de las aguas lluvias y la humedad que viene desde arriba siempre. Hoy el lodo llena los caminos hacia trabajos, colegios y las propias casas. Nos toca pues bregar mucho y hacer como piruetas para poder pasar, como se dan cuenta. Amagá, la cuna del presidente Belisario Betancur, fue uno de los municipios más afectados de Antioquia por las abundantes aguas. Al mes de octubre ya ha caído el agua que cae normalmente en Amagá y el doble de eso. El miedo aquí es constante, las 24 horas es una zozobra porque uno no sabe, en cualquier momento cae los huracanes que han caído y nos pueda tirar las casas al suelo. A ver la cámara, mira que no es mentira ni ver. Amagá prácticamente quedó aislada del resto del mundo. Cuatro lugares de Colombia que van quedando en el registro, pero que como el agua, tragedias que se van con la corriente de los días. Ay, mi amor, será aquí con la obra de Dios que nos ayude. La policía de Bogotá capturó a 3 personas señaladas de atacar a los ocupantes de 2 vehículos en un trancón en la avenida Boyacá. Según las autoridades, José Fernando, se trata de un grupo de jóvenes que se dedicaba a asaltar en la zona. Edwin Suá, buenas tardes. ¿Qué detalles de las capturas se conocen? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para usted, para todos los televidentes. La Policía Metropolitana de Bogotá aseguró que la captura de estos 3 delincuentes se llevó a cabo en flagrancia cuando estos ladrones, atracaban a otras personas minutos después de que fueron captados en video por un ciudadano cuando despojaban de sus pertenencias a pasajeros y conductores de vehículos particulares en inmediaciones de los límites en las localidades entre Fontibón y Kennedy, en el occidente de la capital.
Indignación y temor, eso era lo que sentían los conductores y pasajeros de vehículos cuando quedaban atascados en el trancón sobre la avenida Boyacá con calle 12. Pues quiero decirle a Bogotá que esos 3 delincuentes están hoy presos, capturados por el cuadrante de Castilla, que hizo su tarea. Los capturamos en flagrancia, cometiendo otro robo. Estos 3 delincuentes fueron enviados a la cárcel. La alcaldesa Claudia López les pidió a los jueces que no dejen en libertad a quienes cometen todo tipo de atracos en la ciudad. No puede ser que nos toque esperar a que nos atraquen, hacer viral el video, reaccionar todos con indignación, para que al fin le den a esos criminales cárcel. Cárcel para los atracadores, no es muy difícil de entender. La mandataria agradeció a la ciudadanía la colaboración con las autoridades con los videos y denuncias para identificar a los delincuentes. Además, las autoridades propinaron un nuevo golpe a la banda delincuencial multicrimen conocido como Los Satanás, esto con la captura de alias Lady. Esta mujer de 24 años de edad era la encargada de torturar y embalar en bolsas a las víctimas y pagar a los carreteros para que abandonaran sus cuerpos en diferentes barrios de la localidad de Kennedy. Los de la tal banda Satanás, que además creían que instrumentalizando a mujeres metidas en temas escabrosos, eso nos iba a contener de algún lado. Nada, todo Satanás, incluida la tal alias Lady, una criminal peligrosísima, está hoy en la cárcel. Otras 8 personas también fueron capturadas por pertenecer a bandas delincuenciales multicrimen conocidas como los Osiris, Phoenix Dogs y los Verdugos. Desde la sala de redacción, Edwin Suá, RTS Noticias, conectados 24/7. Ya regresamos. ¿Listo, profe? ¿Estamos listos? Sí, señor. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Listo. Vamos por la curva, derrapa con la llanta trasera y llega hasta el final. Listo, profe. Profe, pero ¿cuál es el récord? 18. ¿18? Uy, no, profe. 17 y medio. 17 y medio. Señor. Ese es mi muchacho. ¡Vamos! Profe, está bien, sí. ¡Vamos! Así es, 17 millones y medio juegan este viernes en la Gran Huaca Millonaria de Aguas Capital Cúcuta. No pierdas la oportunidad de ganar. Nos vemos a las 7 de la noche por nuestro Facebook Live. Chao, chao. Uno de los placeres que más disfrutamos es el de probar lo mejor de los productos gastronómicos. En San José de Cúcuta, tierra de sabores, de sazón y de mucha tradición, se elaboran diferentes recetas para el deleite de propios y extraños. Una de esas tradiciones es la de preparar los más ricos pasteles con diversidad de relleno y acompañantes. Es en su elaboración donde cobra protagonismo Tomasa, la rica masa, como principal ingrediente que brinda sabor y crocancia únicos. Tomasa la rica masa es una empresa cucuteña, fundada por gente emprendedora y visionaria que encontró en su gusto por los sabores de la región la receta perfecta para elaborar un producto de alta demanda, la masa prefabricada para la elaboración de pasteles y de muchas más recetas. Recién hecho con información veraz, el primer café de la mañana.
El opositor venezolano Juan Guaidó pidió el jueves afuera del Consejo Nacional Electoral, CNE, que se defina una fecha para las elecciones presidenciales previstas para 2024. Como ese CNE, y escuchen bien, secuestrado por la dictadura, cómplice del régimen, también tiene responsabilidad. Acaba el dictador de decir que deje que poner fecha, pues. 2024 antes, no la debes, te la robaste por miedo a la gente. Esa es la verdad, por miedo a la mayoría que somos, que vamos a ejercer en esas calles de Venezuela. Guaidó no ha confirmado si será candidato, pero el jueves encabezó una marcha por el centro de Caracas como parte de la campaña para exigir la celebración de una elección libre y justa. Desde hace meses, la oposición venezolana trabaja en organizar las primarias para definir quién será el candidato que enfrentará al presidente Nicolás Maduro en las presidenciales todavía sin fecha. Varios dirigentes ya están en campaña y el chavismo ha asomado la idea de adelantar las elecciones para 2023, como en 2018 cuando se adelantaron a mayo, tras negociaciones entre la oposición y el gobierno que terminaron sin éxito. La oposición decidió marginarse y denunciar que no había suficientes garantías. Tras esas elecciones, Guaidó fue reconocido como presidente interino por Estados Unidos y medio centenar de naciones, pero ha perdido el respaldo de países como Argentina, Perú y Colombia, que han cambiado de gobiernos. Mercedes-Benz tiene previsto vender sus activos en Rusia al fabricante local Avtodom, según el Ministerio de Industria y Comercio ruso. El grupo de automoción alemán, que ha confirmado su propósito de vender, será el último fabricante del ramo en salir de Rusia desde que Moscú invadió Ucrania. Ninguna de las partes dio detalles financieros de la transacción. Estados Unidos rechazó el jueves ante el Consejo de Seguridad de la ONU que haya un desarrollo de armas biológicas en Ucrania, como lo ha denunciado Rusia. Estados Unidos no tiene un programa de armas biológicas. No hay laboratorios de armas biológicas ucranianos apoyados por Estados Unidos. Después de haber invadido Ucrania en febrero, Moscú acusó a Washington de estar financiando un programa de armas biológicas, tras supuestamente haber encontrado pruebas en laboratorios ucranianos. Según Rusia, el objetivo de Ucrania es crear un mecanismo de propagación furtiva de patógenos mortales y pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se abra una investigación. Su pedido fue acompañado de un proyecto de resolución para el Consejo de Seguridad. El alto representante adjunto de la ONU para el desarme, Adedeji Ivo, ya había asegurado que la organización no está al tanto de que haya un programa de armas biológicas en Ucrania. Las Naciones Unidas no tienen conocimiento de ningún programa de armas biológicas de este tipo. Rusia ya acusó en 2018 a Washington de llevar a cabo experimentos biológicos secretos en Georgia, otra exrepública soviética que aspira a entrar en la OTAN y en la Unión Europea. Bakhmut, una pequeña ciudad en el este de Ucrania, es objeto de bombardeos constantes de parte de las tropas rusas. Aquí Rusia sigue avanzando mientras se repliega en otros lugares. La situación es difícil pero buena, estable. Estamos trabajando. A 1 kilómetro de la línea del frente, los proyectiles vuelan a intervalos regulares. Esta posición se mueve de uno a otro lado. Hoy nuestra, mañana de ellos. Pasado mañana, nuestra de nuevo. La lucha es intensa. Hoy nuestros chicos tomaron un prisionero de Rusia. Al mando del ataque a Bakhmut está el oligarca ruso Yevgeny Prigozhin, jefe del grupo paramilitar Wagner. Desde principios de octubre, Ucrania lo acusa de enviar allí a miles de combatientes reclutados directamente de las cárceles rusas a cambio de la promesa de un salario y amnistía. Los soldados ucranianos dicen que estos exdetenidos son usados como cebo humano. Esto se llama uso único. La tarea principal de estos soldados es de un solo uso, es venir hacia nosotros y averiguar nuestra posición. Si tienen suerte, seguirán vivos, si no, morirán allí.
El grupo Wagner, surgido en 2014 en Ucrania, es sospechoso desde hace años, según los países occidentales, de efectuar el trabajo sucio del Kremlin en varios teatros de operaciones, desde Siria hasta la República Centroafricana. Moscú lo niega. La compañía privada está formada en parte por mercenarios curtidos en conflictos extranjeros, pero también por soldados profesionales rusos que se han unido a Wagner porque están mejor equipados y mejor pagados que en el ejército. También hay reclutas inexpertos liberados de la cárcel. Analistas creen que el principal interés de Prigozhin es transformar esta batalla en influencia política y, por tanto, en dinero. Según el gobierno ucraniano, para combatir en Bakhmut, el jefe de Wagner habría conseguido reclutar hasta 2.000 presos. No se sabe cuántos ya cayeron en el frente de Bakhmut. Янку, тому що у людини в ліфті може бути. Обріжемо, щоб людини пок... Тут обережно. Зараз ми спостерігаємо його переміщення. Спостерігаємо про те, якими видами і звідки він веде вогонь, для того, щоб можна було запобігти їхніх вогневих ударів по наших як позиціях, так і штурмових загонів. І даний етап і тут, йдемте, пройдемо. Ситуація на самому фронті, да, вона напружена, противник все ж таки стоїть, про відход поки нема речі, замітно, що вони далі працюють облаштуванням бліндажів, окопів, тобто фортифікаційні всі споруди виконують. Зараз на даний час більш вони наносять тяжкою зброєю, тобто бронетехнікою, мінометами, артилерією. Але нічого, ми теж їм даємо гарний відсіч, не хуже за них, ви щоб розуміли. Вони там не дурні люди. Тоже. Стали чуть ли не сущностью современного Запада. Что стоит за таким упрощением? Прежде всего, это исчезновение творчества. Власть над миром – это вот как раз то, что этот так называемый Запад поставил на кон в своей игре. Но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная. Она отрицает суверенитет стран и народов, их самобытность и уникальность, не ставит ни во что интересы других государств. Вы знаете, я всегда верил и верю в эту силу здравого смысла, потому убежден, рано или поздно и новым центром многополярного мироустройства и Западу придется начать равноправный разговор об общем для нас будущем. That's a big belly. That's a big belly.